Bien, en este videito vamos a hacer un análisis del problema que estamos trabajando sobre decrecimiento exponencial. Para empezar a trabajar sobre el decrecimiento, analizamos un problema en el que el precio de un auto disminuye con el tiempo. El problema dice, el precio de un auto usado disminuye con el tiempo, de manera que cada año cuesta el 15% menos de lo que costaba el año anterior. Yo hice esta aclaración que ese 15% es aproximado porque recordemos que los modelos matemáticos son ajustes, es decir, son idealizaciones. Por lo tanto, no significa que todos los autos van a disminuir 15% por año, pero sí es un promedio a tener en cuenta. Nosotros tenemos que partir de un auto que hoy, o sea, al inicio de este análisis, cuesta 500.000 pesos. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el tema del porcentaje. Recordemos que los porcentajes son partes de 100. O sea, cuando yo estoy diciendo 100%, en realidad lo que estoy diciendo es 100 de cada 100. Que equivale, si yo hago la división, a la unidad, al entero. Si yo ese 100%, que sería el precio total del auto, o sea, los 500.000, lo disminuyo en un 15%, entonces obtendríamos el 85% del valor original. Resulta que ese 85% corresponde a decir 85 cada 100. Eso es lo que significa. Recordemos que los porcentajes son partes de 100. Si nosotros hacemos la división, nos va a quedar 0,85. Con este valor 0,85 nosotros podemos comenzar a trabajar, ¿sí? Porque basta con multiplicar por 0,85 para calcular el 85%. Yo esto lo voy a dejar explicado en un PDF que voy a subir junto con este video, donde explico esto de los porcentajes un poco más detallado. Entonces les decía, el precio original, o sea, en el año 0, cuando yo empecé a hacer este análisis, era de 500.000. Como disminuye un 15% año a año, entonces año a año yo tengo el 85% de lo que había el año anterior, porque disminuyó en un 15%. Entonces la relación respecto al año anterior es que es el 85%. Para calcular ese 85% vamos a multiplicar por 0,85. Acá la regla de 3, que sería usar esta fracción, también nos sirve, pero como en el problema me pide que yo encuentre la fórmula, me va a convenir, en lugar de usar un algoritmo, que es la regla de 3, usar directamente el número que corresponde al 85%, para que después, a la hora de pensar la fórmula, sea un poco más sencillo. Entonces, si yo quiero saber qué va a pasar después de un año, lo que debería hacer es al valor original, que es 500.000, calcularle el 85%, es decir, multiplicarlo por 0,85. Ahora vamos a hacer todas las cuentas. Si yo quisiera saber luego de 2 años, lo que voy a hacer es al valor original, que es 500.000, lo voy a multiplicar por 0,85 y esto sería el primer año, ¿sí? O sea, el primer año disminuye al 85%.
Y eso, a su vez, otra vez lo voy a multiplicar por 0,85 porque al segundo año va a disminuir otra vez al 85%. Y así sucesivamente. Si yo quiero, luego de 3 años, al valor original, lo voy a disminuir al 85% una vez por el primer año, otra vez más por el segundo año y otra vez más por el tercer año. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hacer un poquito las cuentas. Acá es bastante sencillo por ahí hacer la cuenta, porque no es necesario que hagamos todo el tiempo todas las cuentas, sino que con hacer la primera, ahora vamos a hacer 500.000 por 0,85, que nos da 425.000 pesos. Entonces ahora, en lugar de multiplicar 2 veces por 0,85, ya sabemos que esta primera parte de la cuenta da 425.000. Entonces directamente a este 425.000 lo multiplicamos otra vez por 0,85. Es decir, lo disminuimos al 85%, que nos da 361.250. Una vez más, para el tercer año ya sabemos que el segundo año da 361.250. O sea que para saber un año más, lo único que debería hacer es multiplicar una vez más por 0,85, que volvería a tomar de base el 361.250, lo multiplico por 0,85 y eso nos va a dar 307.062,5 o con 50, que es lo mismo. Bien, fíjense que así podría seguir para 4 años, para 5 años, para 6 años, para 7 años, para 8 años. Las variables que intervienen entonces van a ser el tiempo y el precio. Obviamente en este caso el precio del auto depende del tiempo, porque el precio que tenga el auto va a depender de cuántos años haga que yo lo tengo. Vemos que es un decrecimiento porque a medida que el tiempo aumenta, pasa 0, perdón, no pude escribir, pasan 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo está aumentando y el valor del auto va bajando. 500.000, 425.000, 361.000, 307.000, lo que nos da una pauta de que esto es un decrecimiento. ¿Sí? Sabemos que ese decrecimiento no es exponencial porque si nosotros miramos de un año a otro, por ejemplo, si yo tomo del año 1 al año 2 y calculo la diferencia que hay de precio entre lo que valía al primer año y lo que valía al segundo, no es la misma diferencia que hay, por ejemplo, entre el año 2 y el año 3. La diferencia de precio entre este año y este año no es la misma. Vamos a hacer las cuentas. Voy a borrar acá un cachito para tener el espacio. Entonces, para saber la diferencia de precio que hay entre el año 1 y el año 2, yo debería hacer la cuenta 425.000 menos 361.250.
la diferencia entre esos 2 años es de 63.750 pesos. Ahora, si yo hago la diferencia de precio entre el año 2 y el año 3, debería ser 361.250 menos 307.062,50, que nos da un total de 54.187,50. Entonces podemos ver que si bien siempre disminuye el 15%, ese 15% año a año no implica la misma cantidad de dinero. Eso a mí me da una pauta de que el decrecimiento no es constante. Año a año no disminuye la misma cantidad, sí la misma proporción. Siempre es el 15%, pero como es del valor del año anterior, entonces en cantidad de dinero, año a año disminuye cada vez menos. ¿Sí? Lo que me da una pauta a mí de que no es un crecimiento constante y por lo tanto la gráfica de esta función no va a ser una recta. No es una función lineal, es una función exponencial. Sabemos que es exponencial porque a medida que empiece a pasar el tiempo, la diferencia que hay de precio entre un año y otro, que serían estos numeritos, va a ser cada vez menor. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy multiplicando sucesivamente por 0,85. Como cada año disminuye en 0,85, ¿sí? O sea, disminuye al 85% de lo que era, entonces por año voy a multiplicar por 0,85. Fíjense que esto de multiplicar sucesivamente por 0,85 se puede pensar como una potencia. ¿Sí? Fíjense que acá no multipliqué ninguna vez por 0,85. Acá multipliqué una vez porque era un solo año que pasó. Acá multipliqué 2 veces porque tengo 2 años que pasaron. Acá multipliqué 3 veces porque pasaron 3 años. Fíjense que estoy multiplicando una cantidad X de veces que corresponde al tiempo, el 0,85, para que vayamos teniendo una idea de cómo me va a quedar la fórmula. Y que además siempre el valor inicial que voy a multiplicar es el valor del auto, o sea que yo acá tengo una constante. Constante porque es fijo y está siempre. ¿Sí? Para que nos vayamos dando una idea. Acá podemos poner la T de tiempo para que no se confunda. Esto es simplemente por, lo pongo así porque el puntito no se ve acá en la pantalla. Recordemos que las fórmulas de las funciones exponenciales, ¿sí? Siempre son un número k, que es una constante, una base elevado a la x, más un número b. Bueno, esta constante k ya nos podemos hacer una idea que es el numerito que siempre estoy multiplicando al principio, que corresponde al valor del auto. La base también ya nos vamos dando una idea. Y nos queda solamente encontrar el valor de b, que yo debería pensar y plantearme qué ocurre si el valor de x, o sea del tiempo, tiende a infinito. O sea, si pasan infinitos años, el precio
del auto, ¿a qué número tenderá? Tengo que preguntar en eso. Si cada vez va disminuyendo año a año, si yo dejo que pasen infinita cantidad de años, ¿a qué valor va a tender el auto? Y eso me va a dar el valor de B, que recuerden que estaba asociado a la asíntota de la función. Por último, en uno de los ejercicios me decía que había una persona que tenía ahorrado 270.000. Y lo que quiere saber es cuántos años debe dejar pasar, si 3, 4, 5, 6, 7 años, 8, 9 o 10, para poder lograr comprar este auto. O sea, que el precio disminuya tanto que con esta cantidad que tiene ahorrada le alcance para comprar el auto. Entonces, con la tabla de valores ustedes ya podrían resolver a ver para qué año el valor del auto es de 270.000 o menos, que es lo que él tiene ahorrado. Bueno, espero que les haya servido este videito. Como siempre, si les quedaron dudas o si se traban al resolver, me pueden escribir al Classroom por privado o mismo en el tablón del Classroom, así discutimos entre todos la respuesta. Saludos.